Amigos, bienvenidos a un programa más de este su programa favorito, Culturarte. Yo soy Yajaira Girón. Yo soy Aldo Laya. Y pues los dos somos Culturarte. Anda emocionada. Sí, Anda sí. emocionada hoy porque, bueno, tenemos a un gran invitado y bueno, lo va a presentar ella. Así es, pues el día de hoy por segunda ocasión tenemos a nuestro gran amigo Cuauhtémoc Morgan. Muchas gracias, Cuauhtémoc, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y tal como lo dice el previo que se colocó ahí en tu página de Culturarte, vengo a presentar el penúltimo libro que ya se ha publicado en Amazon, que se llama Fronteras Líquidas en Peligro, que es una secuencia de otros libros que he escrito con anterioridad donde trato temas de geopolítica y de política internacional, y obviamente en este caso me centro mucho en lo que ha sido el Golfo de México y el Golfo de California, precisamente porque en ambos golfos siempre hubo una disparidad en los límites fronterizos entre México y los Estados Unidos. En el Golfo de México, no sé si recuerden, Aldo, que tuvimos el asunto de la Isla Bermeja, que de repente desapareció de la cartografía. ¿Sí? Decían, oye, ¿dónde está la Isla Bermeja? Y dicen, oye, pues de repente desaparece una. De hecho, aquí en Baja California Sur tenemos perdido otra isla también, es otro caso. Es como de los casos sin resolver, ¿no? Casos sin resolver. Entonces, bueno, ¿por qué se pierde Isla Bermeja? Fíjate cómo se vino esta controversia. Es que en 1997, después de un periodo amplio de negociaciones, se llegó a la firma de los tratados que se conocen como Clinton-Cedillo. Y esos tratados en la zona del Golfo de México ya definían qué te corresponde a ti Estados Unidos, qué te corresponde a ti México. Había muchas disparidades entre México y Estados Unidos porque estaban dos formaciones que le conocen como el Hoyo de Dona, que eran zonas limítrofes donde no estaba muy definida la soberanía de cada país. Ya se cuenta que para explicar esto sería como un compás que hace un círculo y de parte de Estados Unidos y haces otro semicírculo de parte de México, pues lo que quedaba en medio, ¿no? Denominaban el Hoyo de Dona. Es una explicación muy simple, ¿no? Pero es algo medio complejo. Bien, entonces ese Hoyo de Dona pues generaba muchas dificultades. Decía, pues de quién es, hay que darle ya punto final a estas fronteras, porque denomino fronteras líquidas porque muchas fronteras líquidas en todo el mundo están en disputa, ¿eh? No solamente fue el caso de México, pero se arregló con estos tratados de Clinton-Cedillo. Pero en la época de Felipe Calderón dijeron, oye, pero si la Isla Bermeja, ¿dónde está? Que aparece en la cartografía del Golfo de México y no apareció en ningún lado. Dijeron que la habían así desaparecido los gringos, que la habían torpedeado, e incluso, fíjate a lo que llevó esta interrogante, a que saliera una expedición del UNAM a buscar la Isla Bermeja, especialmente, eso fue en el 2007, o sea, se generó tal controversia que decían, porque si la Isla Bermeja estuviera en las costas entre Yucatán y Campeche, donde esto generaría que México tuviera la posibilidad de ampliar su frontera marítima, o sea, te daría más opción. Y resulta pues que esa expedición del UNAM llegó a la conclusión en el 2007 de que efectivamente no existe la Isla Bermeja, que fue un error cartográfico, y que además revisaron el fondo con batimetría, el fondo marino, en las zonas de las coordenadas donde específicamente estaba la isla, y revisaron y no encontraron ninguna afectación en el fondo marino que supusiera pues que hubiera una elevación que hubiera sido suprimida a través de una acción del hombre. Pero este es el caso de cómo las fronteras líquidas pueden definir el espacio soberano de cada país, porque en ese espacio soberano del Golfo de México no solamente es la pesca, la sustentabilidad de pueblos costeros, sino también ahí tenemos el petróleo. Y eso generó muchas suspicacias, por eso buscaron, oye, ¿dónde está Isla Bermeja? ¿Dónde está Isla Bermeja? Entonces, y precisamente en esa zona del Hoyo de Dona, pues ya sabes, hay una concentración muy importante. De hecho, Texas es un estado petrolero, 100% de Estados Unidos tiene una industria petrolera gigantesca, y ellos siempre han dicho que nos corresponde la mayor parte del Golfo de México porque nosotros tenemos la mayor inversión productiva en los mares del Golfo de México. Y ese fue uno de los pretextos por los que Donald Trump le denominó Golfo de América, que no es más que Golfo de los Estados Unidos de América, para que se entienda, o Golfo de los Estados Unidos, que es una situación que ya se traía desde el año 2013 a raíz de una propuesta que se hizo en el Congreso de Luisiana, que decían, oye, pues es que el Golfo de México ya debe de llamarse Golfo de los Estados Unidos de América.
¿Por qué? Porque pues precisamente son los estados más poderosos, más Sí, fuertes claro. en turismo, en petróleo, en pesca, que bordean el Golfo de México, de parte de los Estados Unidos, los que generan la mayor producción de riqueza extractiva de parte del Golfo, y por eso se debe de llamar Golfo de los Estados Unidos. A final de cuentas, pues ahí ya pasó la controversia, ya Donald Trump llegando al gobierno, los primeros decretos ejecutivos, esto ya no se llama Golfo de México, se llama Golfo de América, pero esas son las consideraciones, pero fíjate, esos son golpes psicológicos que van en detrimento del país. ¿Por qué? Porque por eso son las protestas de la presidenta Claudia Sheinbaum, etcétera. ¿Cómo se atreve a denominar Golfo de América o Golfo de los Estados Unidos al Golfo de México cuando ya tiene una tradición de más de 500 años utilizando ese nombre? Pero en fin, es parte de, te diría, el avance geopolítico que tiene Estados Unidos sobre sus fronteras, porque Estados Unidos, muchos piensan que es una potencia que ya dejó de expandirse, pero no. Estados Unidos sigue siendo una potencia en expansión, y México, mucho ojo. Yo lo especifico mucho en este libro, en otro anterior también. México no ha dejado de perder territorio, o sea, no únicamente perdimos territorio con la guerra de 1848 con los Estados Unidos, hemos perdido territorio después de eso, y las mayores pérdidas territoriales que tuvimos fueron, una de ellas es Belice, que todo el mundo pasa por alto. Belice siempre fue territorio nacional, forma parte de la península de Yucatán, y a raíz de un tratado que se llama Tratado de Spencer, que se firmó con Inglaterra, Porfirio Díaz decidió dejar en manos de esa colonia británica la soberanía y ceder todo el espacio de México, a cambio de que se arreglaran también disputas en el Golfo de Chetumal, que tiene un Golfo Chetumal, y definir esa frontera, que es la frontera sur de México casi, y que quedara Belice ya con su propia soberanía y México separado. Y además de recibir una ayuda extraordinaria para combatir la guerra de castas que continuaba todavía muy fuerte ahí en la península de Yucatán, que fue un problema muy grave para México, que incluso tiene que ver con otro movimiento independentista, pero ahorita estamos hablando de las fronteras líquidas. Entonces perdimos Belice, y de esa manera, de ese tratado, pues nadie opuso resistencia. Porfirio Díaz fue un presidente que casi pues se le denominan dictador, porque pues, todo el tiempo ganaba las elecciones. En fin, no hubo resistencia, pero fue una pérdida soberana para la República Mexicana. Volvimos a perder territorio de nueva cuenta en el asunto de la isla Clipperton, es algo que también se pasa por alto. ¿Qué pasó con Isla Clipperton, que es otra frontera líquida que se resolvió en contra de la soberanía de México? Pues Isla Clipperton siempre fue propiedad de México. ¿Por qué? Porque aparece desde la Nueva España, aparece como un punto de descanso, un punto de llegue, un punto donde se recogía agua, etcétera, para la actividad marítima en el Océano Pacífico. México la pierde cuando, a raíz de la Revolución Mexicana, la colonia que se ha establecido en Isla Clipperton, una historia muy triste, por cierto, se les olvidó totalmente. Estuvimos 10 años en guerra y se les olvidó que había una colonia de mexicanos y militar en la isla Clipperton, que recibía todas las semanas un viaje o 2 veces al mes desde Acapulco a Clipperton. Y de repente, oye, pues se nos olvidó la isla, y se organizó un rescate, ayuda a Estados Unidos, a México, a rescatar a los residentes de Clipperton, que por cierto después fue disputada por Francia. Ya tenía mucho interés ahí, pero al desalojar México Clipperton, llega Francia y se mete, alegando derechos soberanos también sobre Isla Clipperton. Y aparte Estados Unidos también tenía lo suyo ahí, pero cuando se trata de potencias, Todos peleándosela. se hacen, pues esta para ti, esta para mí, así agarran, porque había un acta que le llaman del guano. Pero en fin, Francia se queda con Clipperton, y México tardíamente mete una inconformidad. Siempre las inconformidades territoriales se ven ante la Corte Internacional de la Haya. Todos los países van a dar ahí a la Haya a decir, pues oye, ¿qué pasó con mi frontera? Tú más agárrate de más, tú de menos, etcétera. ¿Me pertenece o no me pertenece tal espacio territorial? México se va a la Corte, y fíjate, lamentablemente, antes de que hubiera un litigio fuerte, México deja en manos del Vaticano la resolución sobre Clipperton. Porque el Vaticano, ha intervenido en muchos conflictos, incluso el de Biblia de Argentina y Chile se arregló en el Vaticano con la intervención del Papa. Deja en manos del Vaticano, y el Vaticano cede al rey de Italia, en ese tiempo era el rey Víctor, en 1930-31, la definición
sobre a quién pertenece Clipperton, pero pues es Europa, pues están hermanados ahí todo el mundo, pues, Pues a Francia. pues de cuenta, pues a quién le preguntas, pues a mi hermano, a los franceses, pues claro, ¿no? Entonces ahí pierde México Clipperton y se da una nueva reversa en el artículo, en este caso sería ya el 27 constitucional, que nació justamente con la Constitución de 1917. Entonces perdemos un territorio, pero fíjate, lo de Clipperton es algo gravísimo, porque México, en espacio de zona económica exclusiva, después que se definieron las zonas económicas exclusivas, tiene una pérdida mucho mayor en superficie a la que tuvimos con Estados Unidos. Entonces, eso de Clipperton es un caso muy grave, es una superficie muy extensa la que perdió México. Cada isla del Océano Pacífico le aporta a México una superficie tan extensa como el estado de Sonora. Entonces, fue grandísimo, grave, y también pasó por alto, porque estamos distraídos en otros asuntos. La verdad, aquí en México somos muy distraídos, somos muy poco dados a informarnos, e incluso todavía hubo una tesis ahí de Miguel González Avelar donde dice que Clipperton sigue en posibilidad de ser peleado por México para que regrese a la soberanía nacional. Pero pues ahorita al menos ya son dos pérdidas territoriales grandísimas. La más grave y fuerte es la de Clipperton, pero no dejamos pasar por alto como también una concesión, Aldo, una concesión, cómo te puede hacer perder territorio, como fue ahí en Belice. ¿Por qué? Porque se le dieron concesiones a los madereros, a la explotación de maderas y a empresas colonialistas de Inglaterra, y que traían esclavos, etcétera, etcétera. Entonces, estas concesiones hicieron perder territorio a México en el caso de Belice, como otro caso de otro asunto terrible, grande, gigantesco, que fue el de Panamá. También modificó todas sus fronteras líquidas, porque también por la concesión del canal, Colombia pierde Panamá. O sea, todo lo que conocemos como el país de Panamá pertenecía a Colombia. Bueno, en su momento era la Gran Colombia, pero todo era territorio soberano de Colombia. Cuando Colombia no quiere, se niega a firmar un tratado sobre el canal, la construcción que no estaba todavía, con Estados Unidos le organiza una guerra de independencia en la zona de Panamá y se crea la República de Panamá. Y se quedan, hace cuenta que se quedan entre comillas con Panamá, y se les ceden todas las facilidades para la construcción del canal de Panamá para Estados Unidos sacar provecho de esa inversión. O sea, es así como una concesión, incluso te puede hacer perder territorio. Es un caso emblemático de cómo ha venido surgiendo esto. Entonces, ya vimos lo del Golfo de México, cómo pues de manera arbitraria se le cambia de nombre a Golfo de los Estados Unidos, y aquí el Golfo de California, que es una herida que sigue abierta, algo que no está definido. Yo en 2 libros he tratado este asunto del Golfo de California. ¿Por qué? Porque desde el año 2016, cuando dije, oye, el Golfo de California no pertenece a México, no hemos tenido pues, la oportunidad de anexarlo a la superficie del territorio nacional. ¿Por qué? Pues porque hay acuerdos entre México y pues, básicamente Estados Unidos sobre el dominio, la repartición del Golfo de California en aspecto de vigilancia, de preservación. Entonces, meter ruido ahorita de quién verdaderamente es el Golfo de California implicaría una disputa que llegaría a firmar otro tratado de aguas, como fue el de Clinton-Cedillo. Y la mera verdad que siempre en los tratados que ha firmado México con Estados Unidos salimos perdiendo. Oye, vamos de mal en peor, ¿no? Con el Clinton-Cedillo perdimos ahí el asunto del hoyo de Dona. Ahora imagínate que digan, ir con la 4T, pues peor. Y luego vamos a firmar, fíjate, con el Tratado del Agua, fíjate. Oye, ¿no sería bueno que se renegociara el Tratado del Agua? No, porque es un bronconón. Es un bronconón el Tratado, que es otro asunto de fronteras líquidas. Ahí lo trato también en este libro. El Tratado del Agua, ¿por qué viene el Tratado del Agua, etcétera, no? Y yo creo que en esas dos situaciones, como tú dices, ¿no? Por más ruido que uno quisiera poder hacer o algo, dices, va a salir contraproducente, ¿no? Sí. O sea, como dicen, salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor, porque aquí van a decir, oye, pues vamos a perder más. Tú me debes a tanto, oye, te sacan ahí la cuenta de, oye, aquí tengo un anotadito tuyo que me debes a sí, hace 100 años, luego pero aquí me está. Están mandando mucha droga, aquí te tengo otro guardadito, y te van sacando todo. Sí, por eso fue un logro eso del Tratado de Libre Comercio, que no sé, fíjate, como cuando se firman tratados así de esa naturaleza. Otra vez estaba escuchando al secretario de Economía que le tocó firmar a Guajardo, Ildefonso Guajardo. Dice que se ponen tan duras las disputas en las mesas de negociación, son varias mesas, ¿no?
donde entran artículos, mesa de transporte, mesa de comunicación, etcétera, ¿no? Dice que se ponen tan fuertes las disputas que siempre cuando hay estas firmas, te colocan a 2 agentes de Estados Unidos acá y 2 agentes de México acá. Se empieza la legata, se empiezan las groserías, las ofensas, llegan a ese grado. Sí. Entonces ya es cuando intervienen los agentes, ¿no? Hey, muchachos, un momento. Sí, Vamos El a- referido. Vamos a tomar un vasito de agua, bla, 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 y bajen tantito, y así. Así son las firmas de tratados. Son complicadas, son difíciles, por eso le decían a Andrés Manuel López Obrador, oye, ¿por qué no redefinen otra vez el Tratado del Agua o actualícenlo a la situación que estamos viviendo ahorita con la sequía? Ajá. Y dice, no, pues es una bronca firmar un tratado con Estados Unidos, es un problemón. O sea, es un problema gravísimo. Entonces tenemos en la indefinición el Golfo de California, la mera verdad que es algo que me ha llamado mucho la atención porque definitivamente la península de Baja California va a llegar el momento en que va a pasar a la soberanía de los Estados Unidos y esto es algo que está a la vista, es algo que de manera recurrente se ha venido planteando en muchas mesas de negociaciones, en cuestiones de seguridad, de geopolítica, de estrategia, en cuestiones militares, o sea, siempre va a aparecer la península de Baja California como algo que los Estados Unidos siempre quiso desde la guerra de 1848, cuando definitivamente se enoja el presidente Polk con el negociador que envió a México, que en este caso era Nicolás Stirls, cuando le dice, oye, pues ya después de muchos desvelos y bla, 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 el 2 de febrero de 1848 se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, pero ¿qué crees? No me digas. Pues sí, dejé la península Pues sí, de Baja te California digo. fuera, ¿no? Y no puede ser, y que se enojó mucho el presidente Polk porque incluso en el mes de diciembre anterior él había dicho en un mensaje a la nación que la península de Baja California nunca iba a regresar a la soberanía de México. ¿Por qué? Porque la tenían tomada militarmente de todas maneras. O sea, estaba en posesión de Estados Unidos ya la península, incluso aquí hubo mucha colaboración con el ejército de Estados Unidos, que es otro caso a tratar, pero es la verdad. E incluso, fíjate, se votó en asambleas que aquí de residentes locales de San José del Cabo y La Paz, de que se anexara la península a los Estados Unidos, pero en fin, era porque pues que aunque se defendían los de aquí, pues si no tenían armas para enfrentar a un ejército tan poderoso y fuerte, pero en fin. Entonces, de manera recurrente, siempre que hay algún asunto entre Estados Unidos y México sale el asunto de la península, siempre que hay un tratado, una firma, una concesión. Por ejemplo, con Benito Juárez en 1864, en Saltillo se firma una concesión para colonizar la península de Baja California con residentes de los Estados Unidos de América. Es una concesión por la cual le entregan un dinero en efectivo al gobierno de Benito Juárez que sirvió, fíjate, el dinero de la península de Baja California, de la renta, sirvió para enfrentar al ejército francés y para pagar el sueldo de funcionarios y de militares del lado del bando de México. O sea que prácticamente ayudó mucho el dinero que se obtuvo de la renta de la península para enfrentar la invasión francesa. Sí. De hecho, a raíz de esta concesión, Benito Juárez les regaló, pueden usar Pichilingue, el puerto de Pichilingue, que estuvo también desde esa fecha, desde 1864 hasta 1925, en posesión de los Estados Unidos, tenían una carbonera y una base naval ahí. Entonces, siempre que hay este tipo de negociaciones entre México y Estados Unidos surge el asunto de la península, la riqueza pesquera, el asunto de generación de energía, y ahora hay 2 cosas muy importantes que yo sí deseo resaltar, vienen en este libro. Una de ellas es el asunto de la supresión de la ley Stigall-Glass, que es una ley que existía desde el crack de 1929 en Estados Unidos, donde pues no se permitía utilizar el dinero de los ahorradores para la especulación. O sea, el dinero que los ahorradores de Estados Unidos no se les permitió utilizarlo en la especulación. En 1999 se suprime y hace cuenta que le hace el banderazo para la recolonización de la península de Baja California. Fíjate, a ese grado, En 1999 es cuando se empieza y las grandes compras inmobiliarias no solamente de costas, toda la superficie posible que puedan adquirir empresas de los Estados Unidos en la península de Baja California, no en Sonora, no en Sinaloa, no en Estado de México, no en Michoacán, no, en la península de Baja California, adelante. Ahí está, y es lo que estamos viendo, este proceso que estamos viendo ahorita, de que están comprando todo. O sea, de repente vemos cómo
Es el proceso que venía explicando cómo los cholleros desaparecen de los centros históricos. Los Sí. cholleros de La Paz ya no están en el centro histórico de La Paz, ahora viven en Camino Real, se está gentrificando. La gentrificación ocurre en muchas partes, pero aquí, como somos tan pocos habitantes, es más notoria, Sí. es muy notoria. Los cholleros de aquí del centro histórico ya no están. ¿Dónde están los cholleros del centro histórico de San José del Cabo? En el Zacatal, Monterrey. arriba para Rosarito, pero ya no están aquí. San José Viejo, Veredas. Se han desplazado, son desplazamientos que ocurren, pero en los que nadie ha puesto atención. La mera verdad, no han puesto atención. Lo mismo ocurre en Cabo San Lucas, los cholleros de Cabo San Lucas pues ya no viven ahí. Incluso las escuelas del centro de Cabo San Lucas se quedan sin alumnos y tenían que traerlos de Gastelum, de otras colonias, para ocupar las escuelas tradicionales, que es la Micar, secundaria técnica. No digo en San Lucas no me acuerdo ahorita, Moisés Sáenz. Y aquí Y aquí es la Mijares. la Mijares, que tienen que traer los alumnos de fuera porque ya no hay cholleros en el centro. Todo se está vendiendo, comprando por el capital, ya sea de Estados Unidos o de México, pero mucho ahorita vamos a ir lo de la inversión extranjera. Pero lo mismo pasa, por ejemplo, en Todos Santos. ¿Qué está pasando en Todos Santos? No, ya. En Todos Santos, los ejidatarios, lo que nunca había ocurrido, se están golpeando. Hay violencia física. ¿Por qué? Porque llega el poder económico con todo. Están comprando, incluso en Todos Santos existe la oferta de la compra del edificio delegacional de la delegación. O sea, un edificio oficial, ¿sabes qué? Te lo compro, yo te hago una nueva delegación allá un poquito más Allá retirado, afuera, donde no me pero va a ser estorbe. más cómoda para ti porque vas a tener estacionamiento y bla, 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 y mira, pues, nuevas oficinas y todo, y está en ese proceso, ¿eh? Y tú, pero nomás dame el terreno que estás ocupando ahorita. En fin, a ese grado ha llegado la gentrificación. Y fíjate, el único pueblo que han comprado al contado es el Triunfo. O sea, es una operación inmobiliaria al contado, el Triunfo, ¿eh? Operación inmobiliaria al contado. O sea, son cosas que no ocurren en otros estados de la República, pero están ocurriendo aquí. Y así si te vas toda la franja de Baja California, Bahía de Los Ángeles, San Felipe, todo la costa. Bahía Tortugas, todo. Bahía Tortugas, increíble, pero también todas esas zonas. Y ahorita vamos a ver el asunto de Bahía Tortugas. Entonces, todas las cosas y todos los ranchos, La Purísima, San Ignacio, todas zonas que no son ni costas, pero sí vienen con una gran ocupación Sí. de parte de la inversión extranjera. Y en Baja California Sur, la revaluación inmobiliaria te da, de acuerdo a la Sociedad Hipotecaria Nacional, creo que es el segundo año que se repite, con el índice de precios de propiedades más elevado a nivel nacional. Así es. O sea, te estás colocando aquí como si fuera Santa Fe en la Ciudad de México, o propiedades en las zonas más exclusivas de las grandes ciudades del país. Es como si fuera toda Baja California Sur. Exacto. Se han revaluado mucho las propiedades y esto va en detrimento también obviamente de los cholleros. Son fenómenos que han pasado por alto a los diputados y por eso diputados locales, yo por quinta ocasión les pido una reunión con ustedes para darles a conocer todos estos datos porque me han venido vetando desde el 2019-18. No tengo acceso a los diputados locales al Congreso, no sé por qué, no me quieren, pero bueno. Exacto, porque Pues es la realidad, pues entonces han pasado por alto todo esto, son atacadas todas las comunidades de los rancheros California, los ejidos, La Purísima, Problemón también, ahorita todos estos fines de semana ha habido asambleas en La Purísima, en el ejido La Purísima, en fin, todos estos fenómenos de gentrificación vienen porque la inversión, fíjate, en Baja California Sur, desde el año 2010-2009, la inversión extranjera directa para el sector inmobiliario y turístico es la más alta a nivel nacional. Vamos siempre moviéndonos primero, segundo lugar, tercer lugar, pero siempre en los primeros lugares. El año pasado, 2024, sobrepasó los 1.300 millones de dólares, 1.300 millones de dólares. Yo les digo, amigos cholleros, compañeros en la pobreza, en la humildad como mío, ¿ustedes creen que esos departamentos que ustedes ven que se están construyendo en toda la zona turística, en el camino de Cabo San Lucas a San José del Cabo, en el camino de Cabo San Lucas hacia Todos Santos, ¿ustedes creen que van a ser para ti o para mí o para nuestros hijos? No. Toda esa inversión inmobiliaria, todo ese capital que se está moviendo en el mercado legal sobre Baja California Sur, porque hay también el mercado ilegal obviamente, tú no estás accediendo a él, no te estás beneficiando de él. ¿Cómo te estás beneficiando? Es imposible. ¿Por qué? No hay. Porque, pues, primero que nada, porque no te has dado cuenta, no ha llegado nadie a abrirte los ojos, no hay manera de que tú te estés integrando al sector productivo, vienes siendo desplazado por todos los órdenes. Nada más te voy a dar un dato, amigo chollero,
sudcaliforniano. Las personas más ricas del mundo se están mudando a Baja California Sur. Las más ricas del mundo. No es para que te des una idea. Y esa declaración la puedes corroborar incluso con lo que acaba de decir Ernesto Coppel, donde menciona que él no ve ningún aeropuerto con aviación privada que tenga tanto en movimiento como es el de San José del Cabo. Dice, esto yo no lo veo al manera de él, ¿no? Ni en Mónaco, cabrones. Así dice, ¿no? Dice, es que es demasiado, o sea. ¿Y quiénes utilizan los aviones privados? Pues gente de un alto poder adquisitivo económico. El aeropuerto de Cabo San Lucas no está en quiebra, no es como el AIFA. El aeropuerto de Cabo San Lucas es un aeropuerto rentable porque tiene constante movimiento. Claro. No les convenía la otra, la aerolínea. Y de personas muy ricas, muy poderosas, de capital, o sea, no para ser los más ricos del mundo tienes que ser una persona conocida, pues hay muchísimos, miles de millones de millonarios que no viven en el aspecto público, sino que son inversionistas y ellos siempre permanecen ocultos o detrás bambalinas, pero ellos se vienen a vivir acá a Baja California Sur y van a vivir aquí en Baja California Sur. ¿Qué es donde te colocas tú, amigo chollero, ante esta realidad? Baja California Sur, a raíz de muchas modificaciones que se han hecho a la Constitución, han venido quitando derechos a los residentes locales, a los cholleros, a los nativos, a los oriundos. Hemos venido perdiendo muchos privilegios y por eso vienen estos desplazamientos tan notorios, a veces violentos o a golpes como ocurre en Todos Santos. ¿Por qué? Porque la Constitución de Baja California Sur, y por eso quiero hablar con los diputados y denme una oportunidad, diputados, tengo que hablar con ustedes para hacerles notar esto. La Constitución de Baja California Sur, cuando fue creada, eso no le tocó ni a ustedes ni a mí, pero yo vi parte del proceso. Cuando fue creada, fue para fortalecer a los residentes de Baja California Sur, fue en beneficio de Baja California Sur, a los cholleros, a ti. ¿Por qué? Porque esa Constitución te otorgaba una ciudadanía y esa ciudadanía sudcaliforniana te daba privilegios. ¿Para qué? Para tener primero que nada el acceso a la educación. Aquí la educación secundaria fue obligatoria mucho antes que en otros estados de la República. Y la educación, toda la educación, hasta la secundaria, te la garantizaba el Estado. Éramos tan pocos y por eso vino ese programa de construcción de escuelas tan fuerte, tan pujante, tan bonito, de creación de escuelas en todas las comunidades. Y gracias a nuestra Constitución, gracias al trabajo, gracias a la inversión que se hizo, Baja California Sur ocupó siempre el primer lugar en alfabetización. Aquí en ceremonias siempre se izaba una bandera blanca de la alfabetización. ¿Por qué? Porque el nivel cultural del pueblo chollero subcaliforniano siempre estuvo fortalecido por una estructura educativa que siempre te brindó esa oportunidad de saber leer y escribir al menos, o tener una base cultural que te iba a hacer enfrentarte a las difíciles condiciones en las que se vino desarrollando Baja California Sur, y más a raíz de que se convirtió de territorio a estado. Esa Constitución, amigo chollero, también te otorgaba primer derecho en adquisición de terrenos, te otorgaba primer derecho en empleo en el sector público. Cuando ibas a emplear a un trabajador, aquí, ¿qué había? Si no había industria turística, toda la inversión privada era muy incipiente. Pues ¿qué? Por eso hay tantos burócratas cholleros trabajando en el gobierno. ¿Por qué? Porque era la opción que te daba la Constitución. Yo soy chollero, yo nací en Baja California Sur, tengo ciudadanía subcaliforniana, primero en derecho para un cargo público. Totalmente, y bienvenido aquí a casa, aquí están los cargos públicos para los cholleros. También esa Constitución te daba el derecho, te otorgaba que fueras primero en concesiones. ¿Por qué crees que hay tanto taxista chollero en La Paz, aquí en Loreto? Son los taxistas cholleros, porque las concesiones eran para él gratuita, manera gratuita. Ahí te va, mi amigo chollero, tu concesión de taxi, tus placas para tu dompe, tus placas para el camión de transporte. Son concesiones cholleras que se vienen desvaneciendo, se vienen perdiendo, y desgraciadamente son parte de los privilegios que se han venido dinamitando, porque es de una manera muy violenta últimamente, a tal grado que la representación chollera se ha venido disminuyendo, y las leyes contra la discriminación que se tienen que firmar a raíz de los tratados internacionales que tiene México, que le dan oportunidad, por ejemplo, a los sectores indígenas, a los sectores de discapacitados, a los sectores lésbico-gay, hacen que esta pérdida de la toma de decisiones tan importantes políticas para los cholleros sean totalmente vulneradas, a tal grado que los cholleros son minorías en el Congreso. La voz de los cholleros ya no existe en el Congreso, ya tu asiento fue colocado para
que darle un lugar a la comunidad indígena. Creo que incluso hay 2 para comunidades indígenas, para la que no habla español y para otro tipo de comunidad indígena afrodescendiente. Entonces, fíjate, 2 curules en cabildos y en congreso. Entonces, todo esto yo lo vengo explicando porque están colocando a los cholleros en una situación tan vulnerable que es, aparte, que no estás accediendo, ya te están disminuyendo tus derechos políticos, tus derechos como ciudadano subcaliforniano, tus privilegios como ciudadano subcaliforniano más bien, y aparte te están desplazando de tus lugares de origen. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El chollero es una clase definitivamente en extinción. Eso te decir, yo creo que los quieren exterminar, ¿no? Se van Así a exterminar, me suena. no, eso va. Así me suena, los quieren el proceso exterminar. se aceleró. ¿Sí? Y en eso no vieron los diputados. Nunca, porque nunca se emprendió una lucha donde se debió iniciar. Esa lucha civilista que venía desde 1920, una lucha permanente que se extendió a lo largo de 70 años de los cholleros por tener una autodeterminación, un gobernador nativo y con arraigo. O sea, que todas las decisiones importantes para la Baja California Sur, en este caso, se tomaran y tuvieran su origen genuino en la población residente, se perdió totalmente. Se perdió. Entonces, todo eso es lo que dio fortaleza a la Constitución a raíz del movimiento Loreto 70 y la Constitución 1974, conversión territorio-estado, nuestra Constitución 1975. En fin, todo eso lo perdimos y lo perdimos casi de golpe en, ¿qué será? 40, 50 años y vamos para atrás. Vamos para atrás a tal grado que sí, efectivamente el chollero fuerte como fue tu abuelo, el chollero sólido como fue la familia de tu abuela, esos que te heredaron esos ranchos californios que ahora estás malbaratando por unos cuantos dólares, ya no están. Y tú, si sigues en ese paso de enajenar las propiedades de tu familia, de caer en esa dinámica de generar dinero muy pronto para tenerlo momentáneamente, después los fumas y pierdes la propiedad y sigues desplazándote, pues definitivamente te va a llevar más rápido a la extinción. Por eso necesito hablar con el Congreso, porque para mí lo idóneo es que los cholleros sean integrados de manera casi, como digamos ahora, como dice Claudia, si las empresas de medicamentos quieren vender en México sus medicinas, que inviertan en México, pues bueno, algo así. Que los cholleros sean integrados como socios de las empresas que se están estableciendo en Baja California Sur por el solo hecho de haber nacido aquí, que se regrese ese privilegio, porque de lo contrario, como decimos, vamos a hacer o van a ser una especie en extinción y los cholleros perderán todos esos privilegios que se han venido vulnerando desde la creación del Estado de Baja California Sur y de la Constitución. Claro, y yo creo que como tú dices, sí, obviamente es parte del gobierno tomar esas decisiones, ir viendo qué es lo que mejor, pero también el llamado que hacías a los propios cholleros, ¿no? A los propios subcalifornianos, porque nos ha tocado hablar con algunos que, ay, no, es que el terreno de mi abuelita ya me lo van a dejar y pues ya ahorita está evaluado en tantos millones. Sí. Pues sí, pero ¿por qué está evaluado en tantos millones y a cuánto va a subir? Y está en cada una de esas personas también el permitir o no permitir que eso siga creciendo, ¿no? Sí, por eso es lo que les menciono de la ley Seagull Glass, que fue suprimida en 1999, y fíjate todo el boom inmobiliario, ¿sí?, sobre la península. De hecho, ahí en otro libro anterior traigo una declaración de la Asociación Nacional de Profesionales Inmobiliarios, que es la más prestigiada a nivel nacional, donde dice pues efectivamente todas las costas de la península de Baja California están prácticamente en esa dinámica de venta, ¿verdad? Y por eso tenemos problemas de tenencia de la tierra en el Cardonal, tenemos problemas de tenencia de la tierra en los Barriles, tenemos aquí en Cabo del Este también muchos problemas. Entonces, sí, porque es que es grande, o sea, la gentrificación, sí. Si no te compran a la buena, te van a comprar a la mala, te van a generar, se van a levantar familias contra familias o dentro de la misma familia a pleito. Exacto. ¿Por qué? Te van a dividir, van a hacer que vendas tus tierras, o sea, ellos o las grandes inversiones que vienen a apoderarse de la península de Baja California totalmente, que va a pasar a una soberanía de otro país porque va muy acelerado esto, no te van a considerar a ti por haber nacido aquí, por ser el propietario original de la tierra, no, vas a seguir siendo desplazado y desplazado de manera violenta. ¿Por qué? Exacto. Porque si no les quieres vender te van a demandar, ¿para qué? Hasta que cedas, y es un proceso que para ti te van a meter en un problema que va a durar 10, 15, 20 años, pero para ellos
hay mucha paciencia. No, Mucha y eso paciencia. yéndonos bajita la mano, ¿no? Porque puede ser cosas ya más graves, ¿no? Entonces, dense cuenta de esto. La revaluación de la propiedad inmobiliaria para Baja California Sur es la más alta del país, equivalente a las zonas más exclusivas de las ciudades más importantes de México. Es así, cualquier terreno aquí. Y la mayor inversión turístico o inmobiliaria, porque ahora los gringos o los extranjeros no vienen a hoteles, vienen a quedarse a vivir. Sí. Ya sea casas de campo o como Britney, ¿no? Britney Spears ya se vino a vivir acá, ya es vecina de aquí Y es de vecina. uno, ¿verdad? La Britney, ¿no? La que vive acá en Palmilla, ¿no? Entonces, Sí. ese es el asunto, que abran los ojos porque en 10, 15, 20 años, a lo mejor no ya no me toca a mí, la situación va a venir empeorando en el asunto de que tú vas a seguir siendo desplazado y los diputados preocupándose por la elección, que es la faramaya, la elección judicial que van a hacer este domingo. O sea, están distraídos en otras cosas, pero eso va a ocurrir y esto es algo que viene planeado desde hace mucho. Yo también en un anterior libro les coloqué la fotografía del acta, porque a veces dice, oye, ¿dónde sacas tanta información? Les coloqué la fotografía del acta de Cabildo de Costa Mesa de 1967. Fíjate lo que dice el acta de Cabildo de Costa Mesa, ¿eh? Dice, adquirir la península de Baja California para revaluarla como un sitio turístico tan importante como es Miami. De 1967, así decía. Entonces es una propuesta que hay muchas propuestas para la Casa Blanca. Oye, ¿sabes qué? Negocia con México para que entreguen la Baja California. Y para que sea un destino para los jubilados. O sea, cuando tú ni en cuenta sabes que eso ya es hoy. Sí. Claro. Eso es un claro. proceso que está ocurriendo hoy. Sí. Y mucho ojo. Ahorita, por ejemplo, hablamos del Golfo de California. ¿Por qué la soberanía del Golfo de California? Bueno, porque el Golfo de California lo quieren declarar todo el Golfo de California un área natural protegida, un área vedada para la pesca. O sea, ya quieren sacar a los pescadores, les urge sacar a los pescadores, les urge cambiar de hábito a las comunidades pesqueras cholleras, que aquí la pesca verdaderamente es ribereña, aquí no hay una pesca industrial masiva, como por ejemplo en Sinaloa o Sonora. Les urge que las comunidades pesqueras cholleras desaparezcan para que tu hijo pues se dedique a otra cosa, pero ya no se dedica a la pesca, ya están a través de las áreas naturales protegidas, que es el 75% de la superficie de la península de Baja California. Las decisiones ya no se toman ni aquí y a veces ni en la Ciudad de México. Todas las decisiones sobre las áreas naturales protegidas en las modalidades que tú desees, parque marino, zonas de conservación, zonas de bosque nacional, etcétera. Todas esas decisiones las toman las organizaciones no gubernamentales y las toman a tal grado de que le restan la superficie de gobierno, por ejemplo, a Víctor Castro, el gobernador de Baja California Sur. ¿Sobre qué superficie Baja California Sur gobiernas, Víctor Castro? Está mocho. O sea, tienes mocha tu gobierno porque estás gobernando prácticamente sobre el 70 o 60%. Todo lo demás es área natural protegida, ahí no intervienes para nada, ni siquiera una política de tu gobierno. Y si vas a intervenir, tienes que solicitar un permiso a las áreas naturales protegidas, y los que llevan mano, los que llevan voz cantante, son las organizaciones no gubernamentales. Ahora, estas organizaciones no gubernamentales, fíjate lo que está pasando con la península. Abran los ojos, cholleros, porque si no es el ataque por la inversión inmobiliaria, abran los ojos. Todas las organizaciones no gubernamentales reciben un financiamiento. ¿De dónde sale ese dinero? Las que administran las áreas naturales protegidas. En 1984 hubo una reunión muy importante en Denver, Colorado, donde se denominó la Cumbre de los Desiertos. ¿Qué es esto de la Cumbre de los Desiertos o de las zonas no habitadas del mundo? Resulta que los grandes empresarios poderosos que tenían la industria de ferrocarriles, que tenían inversiones en petróleo, industrias contaminantes, de repente cambian su modus de vida. Ahora, ¿qué queremos invertir? Queremos invertir en la naturaleza. ¿Pero cómo? Sí, ya no nada de petróleo, ya nada de eso. Ahora queremos invertir en la naturaleza. ¿Y cómo se va a invertir en la naturaleza? Bueno, vamos a financiar organizaciones no gubernamentales para que ellos a su vez hagan trabajo de campo. ¿Y ese dinero de dónde lo vamos a obtener? ¿De tu bolsillo, Rockefeller? Porque era Rockefeller, pues, o los Vanderbilt, o los del Club de Bilderberg, que se reúnen cada año en Europa. No, vamos a refinanciar la deuda externa de los países. Fíjate el esquema tan interesante.
la deuda externa de los países para que los intereses no se les cobren, sino que sean aportados para el Pago en financiamiento especie. de las organizaciones no gubernamentales. De ahí sacan fondos. Incluso querían crear un banco verde, que no se pudo, pero a ese grado. Y de ahí vienen los fondos verdes, que hay algunos fondos verdes, hay otros fondos de inversión que aportan directamente a través de asociaciones civiles en Estados Unidos, y esas se aportan a las organizaciones no gubernamentales en todo el mundo. El caso de Ecuador, que es el que cito también en este libro, es en el año 2018-2019 entró a ese esquema de renegociación de la deuda externa que se denomina intercambio de deuda por naturaleza. ¿Qué es esto? Que tú cedes un espacio natural y te quitamos un poquito de deuda que tus teníamos. Digo, intereses. es el pago en especie. Que básicamente en la deuda lo que más te está molando y te está presionando son los intereses, que están Claro. crece y crece. Básicamente, no tanto el capital, sino el interés está aumentando. Entonces en Ecuador, ¿qué pasa? Le dice Washington, oye, pues, ¿qué onda con Galápagos? Ya me la habías presentado una vez para la base militar de la Segunda Guerra, ahí estuvo. Incluso hay unas instalaciones militares abandonadas que ahí estaban en San Cristóbal, en Galápagos. Y dicen, pues, ¿qué onda con el Galápagos? Es un área natural y aquí tengo un fondo de inversión para que, nomás que échame las islas y te corto los intereses de tu deuda. Y entró, creo que refinanció $1.500 millones Ecuador, con los grandes fondos de inversión que en realidad Estados Unidos nunca presta dinero que del gobierno. O sea, ellos te dan el aval para que obtengas dinero del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y otros fondos de inversión internacionales. Incluso en el caso de Ecuador del Banco de Crédito Suiza, etcétera, ¿no? Y le refinancian la deuda externa a Ecuador y entrega para las organizaciones no gubernamentales Galápagos, pero con la condición de que le dejen a Estados Unidos invertir en una instalación militar. O sea, que es una forma de apropiación o de tener hegemonía, influencia en un espacio donde tú como país ya entregaste todo lo que es la organización, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer en Islas Galápagos a través de este esquema de un área natural protegida, y a mí me vas a dar chancita para mi base militar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así ya la hegemonía de China, la bronca con los países que yo tengo, ahí tengo mi punto de apoyo. Claro. Yo te tengo a ti, te tengo en Colombia, te tengo en Panamá, en el canal, te voy a recuperar en cualquier momento, de manera total, como estaba antes de que lo cediera el Tratado Torrijos-Carter, y la península de Baja California está en ese esquema. Ahora, ¿México ha entrado al esquema de intercambio de deuda por naturaleza? Sí ha entrado al esquema de intercambio de deuda por naturaleza. Yo quise rastrear ahí algunos, es muy difícil encontrar estos datos, Yo encontré algunos datos en el Congreso de Estados Unidos de los archivos que he estado husmeando, ya se me corroboraron. De 1991 a 1997 también le refinanciaron a México alrededor de $1.500 millones en intereses a cambio de obtener fondos para las áreas naturales protegidas, y en este caso también el bosque de la mariposa monarca y los bosques en Chiapas, la selva en Chiapas. Entonces, pero básicamente todo ese intercambio de deuda por naturaleza pues se vino a las áreas naturales protegidas, y el estado que tiene más áreas naturales protegidas en México, no dicen que para la península, pero pues es un hecho, ¿no? Es un hecho porque toda la superficie de la península está bajo ese esquema. Entonces, esa es la manera en que se obtiene hegemonía, se obtiene preponderancia, se obtiene mano, se tiene voz de mando para tomar decisiones fuera del ámbito que corresponde a la soberanía de un país o al interés nacional, sino que las decisiones se toman en otro lado. Ojo, ese es el juego geopolítico y es la actualización que planteo yo en este libro, Fronteras líquidas en peligro, y que han pasado muchas cosas que nosotros no hemos observado, pero hay que fijarse más, y por eso planteo esta tesis basada en documentos reales, en consultas que me costaron mucho trabajo, en muchos archivos. Tan solo te voy a decir que de los movimientos militares que hubo en la Primera Guerra Mundial sobre el Golfo de California, hay más de 800 páginas que consultar en documentos, en los archivos de la Armada de Estados Unidos. Entonces, es un trabajo muy meticuloso donde me batallé mucho, me acabé la vista, pero son tesis que yo defiendo y conozco, he leído, y les afirmo que yo estoy hablando con la verdad, y eso se está corroborando con lo que estamos viendo día a día, ¿no? Ahora, día a día. Es una desapropiación, acaba de publicar el organismo, que es un sitio de internet que se dedica a temas de naturaleza, preservación y cuestiones de soberanía,
el organismo acaba de publicar un artículo la semana pasada, se lo recomiendo ahí en la página de Facebook, el organismo, donde plantea lo mismo que yo les estoy hablando, pero yo tengo los datos y me voy a fondo sobre ese análisis que ahora les estoy presentando gracias a la oportunidad que me da Culturarte. Para presentar este libro, se los presento así en maqueta, pero está a la venta en Amazon. Oye, yo me quedé con una duda. En lo del Golfo de California, si legalmente no es de México, ahorita entonces ¿de quién es? Es un mar de nadie, así le denominan, incluso así en Reporte Índigo, cuando la diputada Lucía Trasviña y otro grupo, perdón, la senadora, y otro grupo de senadores que eran todos los estados costeros del Golfo de California, introdujeron una iniciativa, porque cada periodo se están introduciendo iniciativas para que México diga, oye, ¿qué onda? Mi Golfo. Mi papelito que diga, ¿verdad?, que es mío, ¿no? Entonces, pero lo que pasa, fíjate, lo que sucedió con el Golfo de California, que Luis Echeverría, fíjate, el primero, ahí tengo la historia del Golfo de California y viene aquí muy detallada. El primero que armó toda una estrategia jurídica para incorporar el Golfo de California a la superficie de México fue Gustavo Díaz Ordaz. Okay. Y a tal grado llamó tanto la atención este asunto porque Washington tiene una memoria depositada no en los presidentes ni en la Casa Blanca. La memoria de Washington está depositada en el Departamento de Estado, que es de donde toman forma todas los movimientos geoestratégicos que hace Estados Unidos, y de ahí le da parte a la Armada, al Ejército, al Pentágono, a todas las oficinas de intereses y a la Casa Blanca, el presidente en turno. Cuando Díaz Ordaz dijo, pues me voy sobre el Golfo de California, entonces ordenó la medición de todo el Golfo. ¿Sabes qué? Rápido, mídame todo el Golfo. Gustavo Díaz Ordaz, en 1967. ¿Por qué? Porque en 1968 emitió un decreto donde definitivamente él decía, ¿sabes qué? Ahorita no puedo todo el Golfo, pero al menos el Alto Golfo sí lo voy a incorporar, el Alto Golfo de California. Que de hecho, si revisan en los mapas del INEGI, dentro de la superficie territorial delimitada de México, ya está incorporado el Alto Golfo de California. Pero viene la inconformidad de Estados Unidos. Esto no se sabe, porque estos son documentos que están únicamente en los archivos diplomáticos, a los que yo sí he consultado. Para 1970 ya estaba la primera inconformidad. ¿Sabes qué? Ya estaba para ese tiempo gobernando Luis Echeverría Álvarez. Desconozco totalmente, y estoy publicando el documento aquí, desconozco totalmente la medición sobre líneas bases que hiciste del Golfo de California, porque ni siquiera el Alto del Golfo de California ni el Golfo lo puedes incorporar a la soberanía nacional. Entonces lo que sucede, que Luis Echeverría se alocó tanto que dijo no, y empezó a cabildear. Decían que estaba loco porque andaba en Naciones Unidas, andaba en Europa, andaba en Arabia, o sea, por todos los países era internacionalista Luis Echeverría. Y pues inmediatamente captaron esto. Henry Kissinger, que fue el secretario de Estado de Estados Unidos, en una reunión, ahí publiqué la bitácora, pues fueron a discutir el asunto del Golfo de California. Fue en Magdalena de Quino la reunión entre Gerald Ford y Luis Echeverría, pero el verdadero encontronazo fue entre el secretario de Estado, que es donde se ven estas cuestiones, sí, y el secretario de Relaciones Exteriores de México, que en ese entonces era Emilio Rabasa. Ahí se dieron el agarrón, ahí en Magdalena de Quino, ahí pusieron el mapa y de ahí, viene para acá. Dijo, no te metas con el Golfo de California, porque si te metes a reclamar el Golfo de California, me vas a alterar todo el asunto del Caribe. O sea, te pusieron otro... Te dijeron, es que me vas a desordenar acá, todo el Caribe me lo vas a desordenar. No me alborotes el hormiguero, sí, ¿no? No me alborotes el hormiguero. Y en ese tiempo, acuérdate que no estaba ni siquiera definida la frontera de Cuba con Estados Unidos. Eso viene con los tratados Cedillo-Clinton. ¿A qué dependencia le corresponde, o a qué autoridad le corresponde defender eso? La Convención del Mar de las Naciones Unidas, pero eso tiene que ser en base a un decreto que emita el país sobre aguas que él considera que son soberanas y que tienen la plena justificación. Como bahía histórica, el Golfo de California cumple todos los requisitos para ser incorporada a la superficie de México. Sí los cumple totalmente. Y eso lo sabía Henry Kissinger, y eso ha quedado ratificado, que sí corresponde jurídicamente la incorporación, y es lo que han venido pidiendo los diputados y los senadores. Desde el 2018, un diputado de Morena, que se veía Cañedo, luego incluso Alfredo Porras, y la reunión cumbre de parlamentaria del PT, que fue en el 2022-23 aquí en Cabo San Lucas, llevaron como propuesta eso, de que el Golfo de California sea incorporado a la superficie nacional. Pero no, o sea, todas esas iniciativas en el 2005, el PAN fue el que inició con estas en el 63,
y recurrente, de manera recurrente, el Partido Acción Nacional ha estado diciendo, oye, el Golfo, el Golfo, el Golfo. Y ahora esto ya le entró a la Secretaría de Marina. Esto viene también en este libro, también está diciendo, oye, pues ya piden el Golfo, pero por acuerdos, porque mira, ni le muevas ahí, vamos vigilando, yo te ayudo a vigilar el Golfo de California, sé que tú, México, no tienes dinero. Y por eso muchos se sorprendieron porque ingresó una aeronave de Estados Unidos al espacio internacional del Golfo de California. ¿Bajo qué argumento? Y nadie sabía contestar, ni el secretario de Marina. Exacto. No sabía contestar. ¿Por qué no dicen que el Golfo de California No es un tiene espacio dueño. aéreo internacional donde pueden navegar submarinos, pueden navegar embarcaciones sin Hola. notificar al gobierno de México? Tienen lo que le denominan el derecho de paso inocente. O sea, tú no puedes avisar a México, oye, me voy a meter al Golfo de California. Si tú eres de China, de Japón, ¿no? Pero por cortesía, pues, se entiende, ¿no? Avisa, ¿no? Sabes que voy a ingresar. Pero, por ejemplo, Estados Unidos no avisó. Y él metió una aeronave al espacio aéreo. Al espacio aéreo metió una aeronave. Oye, pues, ¿qué es zona económica exclusiva del Golfo de California? Sí, es una zona económica exclusiva con reconocimiento mundial de México. Pero el que sea Pero una zona también económica está libre. exclusiva no significa que sea un espacio soberano. Es una zona económica exclusiva de la que la Convención del Mar te da el derecho de explotación para pesquería y todo eso. Incluso, pero tienes que pedir, por ejemplo, incluso para cables submarinos, etcétera, ¿no? Pero ya para cualquier apropiación soberana, para incorporarla a la superficie a un texto constitucional, en este caso será en el artículo 27 de México, de la Constitución de México, no se puede, porque pues no ha habido también interés, la mera verdad, de parte de México ni de parte de Estados Unidos. No ha habido interés por avanzar más en este asunto. De hecho, aquí traigo un código de barras. Ay, Es un libro gratis que se los regalo porque son digitales. Se los voy a mostrar aquí, pero entonces Eso, pues, le tomamos háganle fotito. captura, Exacto. háganle captura y ahí los va a llevar. A ver. Lo pueden descargar de manera gratuita. Ahí está, creo. Con otro teléfono, ahí lo descargas. Ahí está. Eso es un obsequio a los lectores de Culturarte. Muchas gracias. Y a todos los, muchas gracias, perdón, muchas a todos los gracias. Le voy a tomar de todas formas fotito y lo anexo en Tome una foto, Armin. en uno de los, ¿cómo se llama? En uno de los comentarios, Sí, en algunos para que les comentarios sea que más está ahí. fácil el poder bajarlo. Ahí estamos. Listo. Este es un libro que se denomina Unión de las Californias, que trata los mismos temas. Ahí viene también muy amplio explicado el asunto del Golfo de California y otros asuntos de peligro, como la intención de Arizona por extenderse al Golfo de California, que es algo que también han pasado por alto. Arizona ha tenido más de 15 intentos por llegar a las costas del Golfo de California. Lo impide una tira de tierra que definitivamente dentro del Tratado de Guadalupe Hidalgo no estaba ni siquiera contemplada, pero batalló mucho México. Oye, si me desconectas a la península, pues te la vas a quedar con ella. Entonces, y la península básicamente está por una franja de 90, 100 kilómetros allá arriba, en la parte del Alto Golfo de California. ¿Qué es lo que pasa? Arizona se ha querido salir al mar y lo ven como una necesidad imperiosa, ojo, imperiosa, o sea, casi te lo plantea como un asunto de vida o muerte. Arizona necesita salir al Golfo de California. ¿Por qué? Que por la intensa sequía el río Colorado definitivamente ya no les está aportando el caudal de agua, disminuyó mucho el río Colorado, hay problemas de agua en Las Vegas, todo el estado de Nevada, tienen problemas gravísimos, también el estado de Colorado, la presa Boulder, etcétera, están en niveles muy bajos, abajo del 30%, y el agua que se distribuye a través del río Colorado también para la parte correspondiente a California y la parte correspondiente a Arizona, pues ya llega muy golpeado, y el Golfo de California pues casi llega a un arroyo, como quien dice. Entonces Arizona está viviendo, igual que todo el norte del país, está viviendo una etapa intensa de sequía, el sur de California terrible. Entonces Arizona vuelve a insistir: necesito salir al Golfo de California para instalar una planta desaladora gigantesca que ya estaba planteada desde 1968, también les presento los documentos, como estas son intenciones que vienen desde decenas de años atrás. Arizona todavía ni se conformaba con un estado independiente en los Estados Unidos, con legislación propia, cuando ya estaba peleando una salida para el Golfo de California. Con eso te digo todo. Cuando se forma Arizona en 1909, 1911 se conforma como un estado de los Estados Unidos, o sea que se eleva esa categoría, deja de ser territorio. Dentro de sus primeras iniciativas, ¿cuál fue? Necesito salir al Golfo de California. O sea, a ese grado de interés tienen ellos. Y hay más de 15 que yo contabilicé, pueden ser que sean más,
iniciativas dentro de la legislatura de Arizona, donde ellos dicen, Quiero. territorio de México, dile a México que necesita ese territorio, pero ahora aún más, a raíz de que ya está incluso la inversión en una planta desaladora, en un proyecto de más de $5,000 millones, que sería una planta desaladora que se instalaría en el Alto Golfo de California para llevar agua hacia lo que es Yuma y Phoenix y todas las ciudades importantes de Arizona que están sufriendo una intensa sequía. Y allá tienen también el desarrollo inmobiliario muy pujante y se van a traer las inversiones de Taiwán, y ahora que entran conflictos con China, las inversiones de las plantas de microchips. Entonces las van a llevar a Arizona, las están instalando ya, ahí en la zona de Phoenix, entre Tucson y Phoenix. ¿Y eso qué va a requerir? Va a requerir más mano de obra, más gente, más agua, y no hay manera ni de dónde obtenga ahorita Arizona agua, y únicamente están planteando la posibilidad de abrirse al Golfo de California. ¿Y eso qué significa? Pues lo que siempre han anhelado, un puerto en el Golfo de California, porque dice, oye, es que Yuma, la ciudad de Yuma, ¿no?, que está en la orilla del río Colorado, Yuma siempre fue puerto, fue una ciudad portuaria. De hecho, Yuma era una comunidad indígena que nace como una ciudad portuaria, y es una ciudad de ingreso de mercancías, pasajeros, todo, que se distribuyen en el oeste de los Estados Unidos. De ahí se van a Tucson y a Phoenix, y Phoenix es un gran centro de distribución en caminos antes y ahora en carreteras. Si ves Phoenix, tiene una conexión aeroportuaria porque es un hub aeroportuario y es una ciudad que tiene conexión a todas las carreteras de los Estados Unidos. O sea, fíjate la importancia de Phoenix y por qué Arizona empuja por un puerto en el Golfo de California. Ahorita tienen saturados Long Beach y San Francisco, están al tope. Se está haciendo el puerto de Colonet en Baja California para aliviar esa carga que tienen ahorita los puertos del estado de California muy saturados, y por eso plantean esa posibilidad de que le dicen, oye, pues si te estamos dando Guaymas, utiliza el puerto de Guaymas, queremos allá nosotros. ¿Y cómo ¿Qué nos depara? ¿Qué nos depara a la península? La península va a pasar a la soberanía de los Estados Unidos, definitivamente, al paso que vamos. Eso va a ser muy pronto. Nos van a agarrar descuidados, nos van a agarrar mal parqueados, impreparados para este paso tan grave. Estamos viviendo una especie de colonización, pero muy violenta, muy grande, muy fuerte. E incluso dentro del aspecto militar, la península de Baja California significa mucho a los Estados Unidos, ya sea por Magdalena, que la pelearon muchísimo, o ya sea por el Golfo de California, que ellos lo ven como un área muy vulnerable. Estoy presentando también en este libro los mapas y todo el estudio que se hizo de las instalaciones militares, 11 instalaciones militares desde Arizona, en toda la costa del Golfo de California, hasta La Fortuna, que ya están planteadas en archivos de los Estados Unidos. O sea, que se llamaba Escudo de Misiles para el Golfo de California, es el título que le puse en el capítulo del libro, donde o sea, ya está todo planificado. De hecho, esto lo pensaban hacer en los años 50 con el presidente Miguel Alemán, pero dijo que no era posible. Dijo, ¿sabes qué? Cálmate tantito, ya colaboré contigo en la Segunda Guerra, pero oye, no me quieras agandallar acá el Golfo de California. Pero sí, está planteado, no bases militares, sino instalaciones militares en toda la costa del Golfo de California, del lado de la península. Entonces, vamos a vivir una desapropiación, nos van a agarrar impreparados. Yo lo que digo, prepárense, estudien, conozcan y observen más tu entorno, lo que está pasando, y involúcrate más en los problemas de tu comunidad. Ese es el mensaje final que yo dejaría. Involúcrate más en los problemas de tu comunidad. Si vamos a ir a este esquema de incorporación a otra soberanía, en este caso sería de Estados Unidos, pues estate preparado. Si no es para pelear, sino para acoplarte de la mejor manera a eso que será el futuro de tus hijos o de tu descendencia en, no sé, en menos de 50 años, 30 años, esto va a ser otro país posiblemente. Porque como tú dices, paciencia tienen ellos. Mucha paciencia, lo han venido cultivando poco a poco. A veces se aceleran un poquito, a veces le bajan, pero vienen en cada intercambio. Pero no quitan el dedo del Ahí renglón. dicen también en las bitácoras, fíjate, en las bitácoras de ellos dicen, mucho ojo, no le ven a plantear a México lo de la península, porque se enojan. O sea, oye, yo tengo otra pregunta rápida antes de mandar todos los saludos. Una disculpa, ahorita les mando todos los saludos. Yo sé que ya estamos casi a tiempo de acabar. Nos dijiste al principio que la isla Bermeja, ¿no?, desapareció, sí, pero que hay otra por acá que anda perdida. ¿Cuál es esa otra perdida? Tenemos la isla Shelbock que estaba aquí al sur de
de Cabo San Lucas, como unos 200 kilómetros. Era una isla que está cartografiada. Yo coloqué un video en TikTok donde publico los mapas. El último mapa que la presentaba era un mapa italiano, pero debido al acta de guano, porque se firmó un acta de guano por de parte de la legislatura de Estados Unidos, donde ellos llegaban a las islas y todo el guano que obtenían, que servía mucho para la agricultura, que daba tanta pujanza a los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos se apropiaba de muchos recursos, y todas las islas del guano de repente se revaloraron, decían, oye, el guano, o sea, todas las islas del Pacífico, Sí. o sea, guano, y órale, eso lo vendían y para todas las zonas agrícolas nuevas de California, las zonas agrícolas de California, o sea, todo eso. Entonces, mencionan que posiblemente haya sido un asunto igual a lo de Bermeja, que esa isla la hayan cañoneado, haya desaparecido, para que las gaviotas o todas las aves que dejaban guano en las islas se fueran más al norte y les quedara más cerquita la recolección. Fíjate. Esa es la teoría que se maneja. Las teorías conspirativas, Es una teoría ¿no? conspirativa que puede tener mucho sentido, porque en ese Exacto. tiempo, bueno, ya en los años 20 ya los fertilizantes ya se produjeron de otra manera, pero en ese tiempo era el guano, y a nivel mundial tuvo mucho auge, todas las islas del Pacífico, y resulta que Estados Unidos, cuando llegaba a una isla, el guano casi las tomaba en posesión soberana, o sea, las agarraba. Así. Y por eso esa isla Shellbox la tenemos desaparecida. No hemos reparado mucho en eso, pero ahí tengo un video en TikTok en mi perfil, @MorganMexico TikTok. Ahí es un video donde explico lo de la isla Shellbox, que de repente ya no aparece, ahí publico los mapas, donde sí está, incluso hay un testimonio, porque no únicamente en las islas viven aves, sino que eran lobos marinos, y el aceite de los lobos marinos daba también mucho valor para las alumbrados. También era Sí, comercial, era ¿no? totalmente comercial para muchas cosas el aceite de lobos marinos, y por eso tiene mucho valor estas islas desérticas. Y la isla Shellbox, hay un relato donde mencionan que hubo una cacería extraordinaria de lobos marinos, y de repente pues ya no está en el mapa. ¿Dónde está? La isla Shellbox desapareció. Se la tragó el mar. Y Bueno, Shellbox es el nombre de un navegante de las costas del Pacífico inglés, por eso tiene ese nombre. ok, Shellbox. voy a mandar rápidamente algunos saludos. Saludos para Aura Chicas, Esther Pichardo, Tony Rubalcaba, te mandamos un gran abrazo. Oso Gris, Paulo Lomelí, igualmente muchos abrazos. Moisés Alfonso, Víctor Raya, Gloria Sanz, Jaravision Los Cabos, Joaquín, un gran saludo también a Chispa, César Mejía, como siempre esperamos que te estés recuperando satisfactoriamente. Rafael Cortés, Fabiola Piccini, Nati Padilla, Nancy Jazmín Álvarez, Alfredito Prole, Mati García, un abrazo hasta la Ciudad de México, Angelix Nájera y Rocío Jacome. También saludos hasta la Ciudad de México. Muchas gracias a todos, les mandamos un gran abrazo. Listo. Pues, Cuau, cuéntanos ya para finalizar, ¿por qué la gente tiene que comprar tu libro? ¿O por qué lo tiene que adquirir? Sí, esas son aportaciones, en realidad. Por ejemplo, este libro ya me lo piratearon, por eso ya que hago, ¿no? Ya está en el mercado negro, ahorita se está vendiendo en Colombia, desde ahí lo están ofertando en Mercado Libre, no tengo nada que ver con eso, pero Mercado Libre desde Colombia lo está vendiendo y hasta carísimo, ¿verdad? Por cierto, no me llega nada a mí, pero Ahí el meollo. antes de que lo agarren otros, mejor se los regalo a ustedes, ¿no? Sí, Ahí está. eso es lo mejor. Son tesis las que estoy presentando, son tesis totalmente válidas, realistas, apegadas a mucha documentación. Yo les hago un acto, como que te diría, no de humildad, sino de reafirmación de que todo lo que comento, todo lo que investigué, ahí está y está perfectamente respaldado. Llegué a lugares donde nadie había llegado antes a consultar muchos archivos, a consultar, por ejemplo, esa acta del Cabildo de Costa Mesa, la saqué vía transparencia. Son documentos que no están ahí a la mano, que ya lo ves y ya no. Están ocultos en los asuntos de Pichilingue, los saqué de páginas del Departamento de Estado, en fin. Es real todo lo que les digo. Ustedes corrobórenlo, lean los libros, están en Amazon. Ahí en Amazon lo pueden encontrar muy fácilmente. Cuauhtémoc Morgan y mi nombre en Amazon, ahí los va a llevar directamente a esos libros. No los tengo en físico porque pues no tengo para pagarlo, pero dentro de poco también los voy a tener en físico aquí. Y yo les reafirmo que todo lo que les estoy comentando es totalmente apegado a documentos que de manera personal
los he tenido frente a mí y los estoy transcribiendo, algunos de ellos incluso los transcribo completos para final que no haya ninguna duda. Es que tú lo interpretaste de manera diferente. No. Ahí está el documento, ahí está, léelo, porque esta Bahía Magdalena está en poder de caer en manos de Estados Unidos. Ahí está, un acuerdo entre México y Estados Unidos. Te regreso Pichilingue, pero dame Bahía Magdalena, así como no. Ahí está a tu disposición cuando gustes. Entonces, todos son hechos fehacientes y respaldados de manera documental y que pongo a disposición en todos mis libros que están ahí en este tema de soberanía y geopolítica. Tienen ese respaldo y son totalmente ciertos. Pues bien. Pues como siempre, muchísimas gracias, un placer poder platicar contigo, poder conocer más de... Súper interesante, y se nos va de volada la hora. Se van las horas hablando porque es muy interesante toda la información, todo lo que nos traes. Y, pues, pero sobre todo las nuevas generaciones, sí. Porque ya nosotros ya vamos, en mi caso, ¿no? Sí. Ya voy de retirada, pero las nuevas generaciones que sí se enteren, porque no te vaya a caer de repente esto. Sí. Te vas a sorprender, oye, de repente, pues, ¿a qué bandera voy a saludar? Y como siempre, saber cuáles son los pros y los contras, ¿no? Porque yo sí he escuchado, perdón, en varias ocasiones de que dicen, no, que ya la península va a pasar a Estados Unidos. Y gente que dice, no, pues que bueno, ya voy a tener la nacionalidad, ¿no? Obviamente, ¿no? Pues hay pros y hay contras en cualquier cosa, ¿no? En cualquier situación. Sea que pasemos a ser de ese país o sigamos siendo mexicanos, hay que evaluar y hay que tratar de hacer pues lo mejor a final de cuentas para los que estamos viviendo aquí, sea de donde sea, estamos viviendo en este estado, pues hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que defenderlo y pues no hay más, o sea, lo demás pues se irá dando, ¿no? En estas desapropiaciones se han cometido muchos abusos como los que se están viendo, e incluso en las Islas Mauricio el pueblo chagosiano fue desalojado para la instalación de una base militar. Están queriendo volver con Hawái. Fíjense, la historia de Hawái fue una injusticia lo que le pasó a Hawái. Ahí acabaron con un reino, también por intereses comerciales. Y sí, nos gusta o no nos gusta, pues las cosas sucederán, pero pues cada quien tenemos que poner nuestro granito de arena. En verdad, Cuauhtémoc, muchísimas gracias, un placer estar contigo. Muchas gracias por la invitación. No olviden seguirlo en TikTok, en Facebook, en Instagram y en Amazon. Cuauhtémoc Morgan, y ahí aparece y ya. Sí, de hecho en cualquier buscador pone mi nombre Cuauhtémoc Morgan y ya lo va a llevar a muchas cosas que vengo haciendo con Hermelinda y en la actividad del periodismo y también en lo de los libros. Exacto. Colectivo Perijú también. El Colectivo Perijú. Búsquenlo, también ahí está. Pues bueno, pues muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Perdón, nada más antes, recuerden, tenemos nuevas secciones, ya está toda la semanita completa. Los lunes es lunes de la cápsula de Culturín, los martes la cápsula de A Través del Ente Autista, miércoles las leyendas cholleras, jueves apoyando el emprendimiento local y los días viernes pues conociendo a los artistas locales. Muchas gracias, nos estamos viendo. Bye.